bueno, yo hago un aviso para navegantes, digo muchos tacos, ¿vale? A veces hay gente que no le gusta este tipo de lenguaje, es el mío, lo siento, es mi forma de expresarme y me siento muy postizo forzando un poquito lo que no soy, ¿vale? Dicho esto, pues vale, pues yo en ese ajetreo empiezo a hacerme preguntas. No me vuelvo un fanático ni del bienestar, ni del barefoot, ni del breathless, ni del tal, ni del otro. Yo empiezo a buscar cosas, estoy cansado, veo cosas que ya no me hago preguntas. Hostia, hoy en día ¿hace falta un hierro clavado? ¿En serio? ¿Pantalla táctil? ¿Bluetooth? ¿Wi-Fi? ¿Coches eléctricos? Y yo clavando un hierro, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Me empecé a hacer preguntas, ni me juzgaba, ni juzgaba a la gente de mi entorno, que también es un discurso que a mí me fatiga mucho, el tema moralista, los buenos y los malos. No, hay gente que hace bien cosas y hay gente que hace mal. A veces hay gente que hace mal las cosas que puede corregir con la información, ¿no? Y la actitud, que es otro gran tema, porque ahora tenemos información, tenemos los recursos, tenemos los lugares donde aprender más, pero no hay la actitud muchas veces, ¿vale? Volviendo un poquito a lo que os explicaba, pues bueno, allí empiezo a buscar, yo entro por las botas, porque sé que los caballos hay momentos determinados que hay que protegerlos. Eso no es discutible, ¿vale? Desde mi punto de vista, con mi experiencia, porque también desde el sector barefoot, o el caballo descalzo, se dicen muchas chorradas, se dicen muchas tonterías, que lo que hacen es perder el argumento verdadero, ¿no? Que ahora llegaremos, ¿Dónde empieza esto? Realmente la pregunta que yo creo que es la básica, Y bueno, y empecé pues eso. Yo veo que los tengo que proteger, pero ya no quiero una herradura con clavos. Joder. Aparte, claro, yo ya llevaba muchos años y tenía caballos que solo los había gestionado yo. Que no podía decir, no, es que lo han herrado mal los otros herradores. No. Esos caballos habían llegado con 3 años a mis manos, cuando los empezaban a domar, que es cuando suele ser, ¿no?, este punto de partida. Y yo los había herrado desde su principio. Todo cambió también cuando empecé a registrar mi trabajo fotográficamente y pude empezar a comparar cómo estaban las cosas antes de que yo entrara a gestionarlos y cuando llevaba un tiempo haciéndolo. Y yo deducí que mi trabajo como herrador, un caballo que llevaba igual 6 o 7 o 10 años herrándolo, era de contención. No podía ayudarlo ni lo podía mejorar. Lo que hacía era no empeorar. Y todo, ¿por qué? Porque sabía que había momentos que los caballos necesitan una ayuda, ¿vale? A nivel de suela, como sabemos todos, en la fase sobre todo, ¿veis? Ya iremos acotando todo, ¿vale? En la fase de salida, en esta fase de carga, donde hay más estrés mecánico, cuando hay el landing, ¿no?, hay la llegada, la reposición articular y todo, cuando se recoloca, y esta fase, esta es la jodida. Es decir, casi todo el show de herraduras, botas, este tipo de recorte, el otro, es para ayudar en esta fase. ¿Qué tipo de caballos? Los que tienen poca suela, los que tienen remodelación ósea, Esto aquí ya habría muchos otros matices, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, una de las preguntas básicas, ¿esto hace falta? No, no, y hay que volver a la base de las bases para comprenderlo y saber de dónde partimos. ¿Cuál es la base? Hay una verdad insondable, les guste o no a la gente de barefoot y también a los herradores, los caballos de razas o tipos de caballos que están adaptados en un entorno concreto y que pueden ejercer de caballos, no nos necesitan. Y aquí es cuando alguien, ¿no?, de provincias te dice, hostia, Mar, pero tío, que te vas a cargar tu trabajo, ¿la gente qué va a hacer? ¿A quién va a llamar? No, la verdad es esta, los caballos han evolucionado sin nosotros, ¿vale? Esto lo digo con un poco de mala uva, porque después voy a explicar lo que también pienso de Paddocks Paradise y otras estrategias y tipos de abordajes que se hacen, ¿vale? No sé si conocéis el concepto Paddock Paradise, sistema de track, porque la prioridad es que el caballo ande mucho, ¿vale? Muchas cosas de estas que, claro, yo vengo del mundo del herraje, muy sofisticado, mucha clínica, muchas ortopedias, pseudoestudios, cosas, ¿no? Y entro al mundo del barefoot y es como Barrio Sésamo. Del 1 al 4, el color rojo, el azul y el verde, un triángulo, cosas básicas. Y, hostia, ¿y cuando la cosa se complica? ¿Y los caballos que no funcionan? Bueno, frase de un señor inglés que coincidí con él como formador, la naturaleza lo va a arreglar. Digo, vale, muy bien, perfecto. Un caballo que hemos inventado nosotros, con razas que hemos inventado, viviendo de forma urbanita como nosotros, la naturaleza lo va a curar. Cojonudo, a mí me coges, me dejas en medio de la Amazonia, es que hay homo sapiens viviendo en la Amazonía,
tú puedes, la naturaleza es sabia. Vale, perfecto, nos cargamos lo primero, ¿no? Ser adaptable a tu entorno. Esta es la cosa que empieza a hacer complejo lo que decíamos, los caballos igual no nos necesitan, pero los que tenemos nosotros sí. Y aparte es un pupurri. Caballos fríos, calientes, cruzados, altos, pequeños, grandes, ¿no? Con una propensión metabólica compleja, otros con otras historias, un manejo desastroso de los potros y de su infancia. Es decir, nos pasa igual que nos pasa con los humanos, la infancia suele ser marginal y la vejez suele ser marginal. ¿Vale? Pasa exactamente lo mismo, reproducimos las mismas cosas malas como también algunas buenas, no me lo voy a cargar todo, pero para que entendáis un poco el enfoque. Entonces aquí, claro, yo entro en el mundo del barefoot y digo, hostia, y a mí me dejan a cuadros. Hablo con otro especialista, un día también dando un curso, a mí me llama un cliente y vemos que un caballo pues tiene un tipo como un tumor benigno en el casco, que se llama benigno porque no hace metástasis, no porque sea bueno, ¿vale? Y en lo que es el casco, en la parte dura de la córnea del casco, que se llama queratoma. Esto produce mucho dolor, radiológicamente no se detecta, pero sí que detectamos las deformidades que hacen en el hueso interior, la tercera falange, ¿vale? Entonces yo le pregunto, con un señor que también había venido de fuera, para darnos unos cursos, hostia, en estos casos, ¿qué hace el barefoot? ¿No? En este caso, el natural trim, ¿no? La propuesta de Jamie Jackson. Y dice, ¿el qué? ¿Qué era qué? Digo, joder, un queratoma. Los herradores, la mayoría, se han encontrado casos de queratomas, ¿vale? Veterinarios también. Es una cosa habitual, es igual que un cáncer de ranilla, ¿no? Son cosas que, por desgracia, están. Y este hombre no había visto nada en su vida de eso. Es decir, este era un referente europeo, otro que había hablado por otro lado, claro, y empezó a ver que hostia, esto del barefoot está en bragas. En bragas, con gente que lo hizo con muy buena intención, todos, la mayoría, venían de ser herradores, pero estamos viviendo de un argumentario de hace 40 años, a nivel de barefoot y de podología. Y eso, ¿a qué da oportunidad? Pues a que todo el mundo puede decir sandeces, y que se digan chorradas, y que cosas de alineación interfalángica, esto es un casco bueno, un casco con acampanamiento es malo, y es decir más. Incluso hay estudios que dicen todo lo contrario, que lo que nosotros creemos que es un casco bonito, perfecto, ¿no? Como son los de los Mustangs, los de los Brumbies, los de, ¿no? Estos caballos muy observados, pues igual no lo son tanto, porque cuando han cogido y han hecho disecciones y han observado los tejidos, han visto que había infinidad de patologías. Incidencia crónica de laminitis casi más de entre un 40 y un 90% en algunos lugares, ¿vale? Y que no tiene nada que ver con la raza ni casi con el entorno, ¿vale? ¿Veis un poco por dónde voy? Claro, entonces un día, que a mí me gusta mucho hablar, como estáis viendo, en una sobremesa de estas largas y con algún chupito de más, hablando con un amigo filósofo, me dice, es que le explicaba toda esta neura mía. Y este hombre me dice, lo que tú estás explicando tiene un nombre, y esto se llama, filosóficamente, falacia naturalista. ¿Vale? Hola, Ahmed. Hola. Se llama falacia naturalista. ¿Eso qué quiere decir? Es un concepto que cambia pues, el concepto de Dios o de algo superior que todo lo mueve y todo lo cambia. ¿Vale? Y hay gente pues, que sustituye esto por la naturaleza. Yo he estado sumergido en esto también. Creo mucho en lo biológico, creo mucho en lo evolutivo, pero no creo en un... Yo no, me sabe mal, Yo os voy a decir, aquí me voy a desnudar del todo. A mí me gusta ser muy claro. Yo me he vuelto muy obsesionado con el concepto científico, al menos en mi campo. Me he cansado de habladurías, de cada maestrillo con su librillo y historias. Herrabas caballos en España, pasan unas cosas. Ibas a Inglaterra, totalmente al contrario. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Lo ha estudiado alguien? No. Vale. Frase recurrente, Marc, a ver si me demuestras que el caballo descalzo, los estudios estos que demuestren que el caballo descalzo está mejor. Digo, no, lo hacemos al revés, ¿no? Si lo que hay es el herraje con herradura, tráeme un estudio que salga que la herradura es buena. Tráemelo, que es buena para el casco, para la anatomía, para la repercusión de las extremidades, para la biomecánica, tú dímelo. ¿Cuántas veces habréis oído a decir un tío o una mujer que monta caballos de doma y dice, no, es que se mueve mejor, es que balancea mejor, es que hace mejor extensión? Chorradas, nadie ha estudiado nada. Está más estudiado pues el pelo de un tipo de cuervo que vive aquí en un rincón de Gerona, por los biólogos, que saben más matices y saben cuándo cambia ese plumaje, de qué color es y por qué tiene ese color y tal, que de caballos. Sabemos muy poca cosa de caballos, y ese es un problema.
Es un problema grave porque es lo que os decía, da la oportunidad a pseudo leyendas, a pseudo cosas, a veces hechas con buena intención, pero los que llevamos mucho tiempo, cansa bastante, lo que quiero son cosas lo más acertadas, un enfoque que yo pueda implementar en la podología de una forma responsable, ¿vale? Es la introducción más larga que he hecho en mucho tiempo, ¿eh? Sí, estoy sacando todo. Ya venía motivado. He tenido un par de días de mentorías con alumnos y pues, es que el veterinario me ha dicho, es que el otro, es que el de la hípica. Digo, es la mía. ¿Vale? Y entonces, pues esto es este tema, poder argumentar algo de una forma rigurosa. Hay un plus en todos los que estamos dando servicio al bienestar o a cuidar caballos de alguna forma, ¿no? Desde los pies, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde el aprendizaje, desde la nutrición, que tenemos un compromiso, que es que nosotros o somos un agente activo hacia el bienestar o hacia el malestar. No hay punto medio. Yo no puedo estar 15 años tratando caballos, entrenando caballos, manipulando caballos, asesorando en nutrición de caballos y que no pase nada. No existe el término neutro. Es como nosotros. No me mantengo yo a los 30 toda la puta vida, ¿no? La cosa sigue. Me puedo autoengañar y hoy me siento cojonudo, pero la cosa sigue. Es parte de la belleza, ¿no? de lo biológico, de lo natural, ¿no? Que es esta parte efímera. Pues con los caballos pasa igual. Nosotros o ayudamos o perjudicamos. ¿Es jodido? ¿Es duro? Sí, claro, cuando te das cuenta, hostia, llevo tantos años haciendo esto y no he ayudado. He jodido. Y la gente no asume este primer encontronazo con su trabajo. Entonces ya vas a partir mal siempre. Si tú no te juzgas bien y eres crítico y te metes caña, va a ser muy difícil que llegues a ayudar realmente a los caballos. Muy difícil, ¿vale? O sea, yo creo que concluye aquí la intro. Vale. Vale. Voy a explicar cosas que sabéis. Voy a ir un poco, ahora sí que voy a ir un poco, espero, un poco más ligero, ¿vale? Algo más ligero. Voy a explicar topicazos, pero nos vamos a ir acercando a mi galaxia de controversia y de cómo analizamos, ¿no? Desde cerca todo este tema, ¿vale? Y yo creo que es una forma de mirar que tendría que ser bastante transversal para mejorar en muchas cosas, ¿vale? Entorno, entorno y entorno. Esta charla realmente va del entorno y los caballos. Los caballos no tienen complementos estéticos. No los tienen, no tienen un sombrero, no tienen un cinturón, un bolso, una pulsera, no. Todo lo que llevan tiene una función. Eso es básico. Eso es la base de todo el concepto evolutivo. Que a nosotros nos parece bello, ¿no? Una crin o lo que sea, o de un pájaro le vemos un plumaje raro y oh, qué bonito la naturaleza, qué tal. Pero eso tiene una función. O es para el apareamiento, o es para hacer fuera a los otros, lo que sea. Los cascos nos pasa un poco lo mismo. La gente lo basa todo, casi todo en la podología con un factor estético. Y eso hace mucho daño. Ya os digo, hay 1000 leyes, 1000 cosas que nosotros creemos que es un casco sano y no es así. Y no lo es. ¿Vale? Igual sí, igual no. Estadísticamente, pues no tiene mucho que ver eso. Si vemos una pared recta, un casco liso, ¿vale? Todo redondeado, una suela uniforme, una ranilla compacta, puede significar que la córnea de fuera tiene esas particularidades, pero no tiene por qué estar vinculado a salud. Sí que cuando hay problemas lo podemos ver reflejado en un casco, ¿eh? Como los anillos, ¿no? Si ha habido un proceso inflamatorio, una laminitis subclínica, ¿no? Pueden pasar muchas cosas que el casco nos lo explica, ¿vale? Pero el casco básicamente tiene dos funciones, que una es proteger el casco, es proteger la tercera falange, básicamente es una funda para la tercera falange. Ya está. Si no comprendemos cómo está esa extremidad y la tercera falange, no vamos a comprender qué casco debe ser. No hay cascos feos ni cascos malos, hay cascos que funcionan y cascos que no funcionan, ¿vale? Hay que ir apartando estas fotos de cascos ideales, ¿no? Buena plomo, mala plomo. Y os fijáis, también os invito, mirad en las redes, podólogos, herradores, gente de barefoot, ¿qué sale? ¿Qué sale siempre en sus posts y en sus reels? ¿Qué sale? Me lo podéis decir, ¿eh? ¿Qué sale en estas fotos de esta gente? Salen cascos, ¿no? Cascos y el rolling y el no sé qué. ¿Veis algo más? ¿Hemos pasado del carpo o del tarso? Nunca, ¿eh? ¿Ah, que no? Siempre allí abajo, siempre. Por eso yo hablo de cascología.
Está bien, puede ser algo, puede ser una disciplina, la cascología. Hablo de cascos, me gusta ver los cascos así y tal. Pero no tiene mucho que ver con la podología, que quiere decir buscar la biomecánica, el funcionamiento real de todo lo que hay en una extremidad, a nivel nervioso, a nivel vascular, a nivel tendinoso, a nivel ligamentoso, ¿vale? Y otros tejidos raros que no están estudiados, como el cojinete plantar, que como no hay una máquina o no hay un protocolo que pueda verlo, excepto ahora con las resonancias, pues ha sido una estructura que es más del 40% de un casco sano, en volumen, pero no hay bibliografía clínica sobre el cojinete plantar. No lo han observado, no existe, nadie lo explica, no sabemos cuándo está sano, cuándo está enfermo. Los protocolos más serios que hay, hechos por veterinarios americanos, es una palpación externa. Porque, claro, la resonancia no todo el mundo la puede hacer, por decir que casi nadie la puede hacer, ¿no? De forma habitual. ¿De acuerdo? Entonces, mirad desde qué punto partimos ya, ¿no? ¿Vale? Entonces, el entorno, la segunda función que os he dicho que os contaría del casco. El casco, si no está adaptado al entorno que tiene el caballo en ese momento, no es funcional. Entonces, a mí no me des el casco de un Mustang, joder, que yo vivo en Galicia, o que vivo en Lleida, y el paisaje es otro, y el entorno es otro. Y no me des un mismo casco en verano que en invierno y tal, en los sitios que hay lluvia estacional. No puede ser. El casco no es una cosa eterna, con esa forma perpetua. Hostia, es que está cambiando, joder, tú también, yo también, todo cambia. ¿Eh? Y seguramente han cambiado cosas del entorno. Si tú, esto está súper estudiado, es que hay, aparte, vengo muy cabreado. Porque yo todo lo que os voy a explicar, oh, qué terapia más, me voy a quedar a gustito, ¿eh? Sí, es igual, ya lo tengo todo hecho yo, ya. Vale, todos los estudios que os voy a contar están en abiertos, son públicos y son accesibles. ¿Vale? Todos los estudios de lo que yo estoy referenciando, yo lo puedo referenciar todo lo que os estoy contando. Y si es una locura mía, también os lo voy a decir. Esto es un día que, ¿no?, que a mí se me fue un poquito de las manos, pero todo lo que yo os voy a contar, ¿por qué? Porque es otra cosa. Coge el libro de Jamie Jackson, coge el libro de Balance F, de Daniel Lance, coge libros de estos y dime si es un libro científico. Dime dónde están las referencias. Dime dónde está la hipótesis. Dime el porcentaje de error que pueden tener sus métodos. No hay nada. Es cutre, lo siento mucho. Es cutre. Y yo me lo he comido todo, con patatas, y lo he intentado implementar, y después no funciona. Y dices, vale, es cutre, pero funciona como un tiro. Mentira también. ¿Vale? ¿Veis por dónde van los tiros, ¿Os está doliendo o no? Bien. Bueno, pues entonces no, aún nos falta un poco. Vale, ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues bueno, es todo este tema de lo que os decía del entorno y de la funcionalidad. Un casco, podemos ir pasando, porque esto se va a alargar. Vale, ves pasando si quieres así un ritmo. Entornos que confundimos. El barro es malo, ¿no? Que tengo infección de ranilla por el barro. Mentira. No, las ranillas se infectan por el contacto con las orines y con las heces. Los ácidos que hace esta combinación hace que se perforen los tejidos de colágeno de la ranilla. ¿Por qué pasa? ¿Por qué persiste tanto una infección de ranilla? Porque a la naturaleza eso no existe. Y el caballo no tiene recursos propios para gestionar esa infección. Y un caballo puede coger infección de ranilla a los 3 años y morirse a los 20, a los 30, a los 40 con infección de ranilla, si no la tratamos. ¿Vale? Es de estas cosas. No, la naturaleza lo cura. ¿Vale? Muy bien. Si la naturaleza no sabe que existe eso, porque lo hemos causado nosotros con los entornos donde tenemos los caballos, ¿cómo hacemos eso? ¿Vale? ¿Sí? Vale, tema de entornos. No es lo mismo que un caballo viva aquí. Esto, por ejemplo, es uno de los buenos sitios, o podría ser un tipo de suelo cojonudo, pero no para todos, y no para siempre. Incluso en los sitios donde podemos tener este tipo de suelo, que es muy deseado en el mundo, por ejemplo, del Paddock Paradise, ¿no? Se habla de texturas. Esto nosotros le ponemos el nombre de texturas. Está muy bien, pero lo ideal es la combinación. Esto también lo sabemos. ¿Vale? La combinación. Se han hecho estudios con caballos viviendo en entornos muy diferentes o entornos cambiantes y cómo el casco se va adaptando. Si el casco no se adapta, aquí tenemos un problema. Tenemos un caballo inadaptado a nivel podológico. Es decir, es bonito que el casco cambie, se adapte. No puedo hacer el mismo recorte como podólogo en verano que en otoño, si mi entorno cambia.
Aquí, por ejemplo, es un sitio que en otoño y en primavera está todo húmedo, hay barro y tal, y en verano es durísima la arcilla, se deshidrata y se vuelve durísima. No puedo tener el mismo casco. Y el caballo tiene sus recursos para autorrecortarse. ¿Queda bonito? No, no queda bonito. ¿Es funcional? Sí, sí. También pensad que estamos observando caballos que no tienen depredación. Entonces, por ejemplo, hay un estudio con los Brumbris, que hay la manada, en una época de sequía que duró casi unos 5 años, se observaron con GPS una manada de caballos, ¿de acuerdo? En una zona muy heavy, muy desértica, y aparte con la sequía ya ni os cuento. Esos caballos para ir a beber agua cada 2 o 3 días hacían, yo qué sé, 40 kilómetros. La hacían. Y detrás tardaba un día y medio en llegar un caballo veterano, un caballo viejo, artrósico, ¿vale? Pero llegaba y bebía. Y después llegaba 2 días tardes del sitio donde podían comer alguna cosilla, pero llegaba. Esto en un sitio con depredación, pasan otras cosas. El potrito que ya no prospera los primeros días en un entorno tan heavy, este ya no llega a explicarlo ni llega a transmitir, ¿no?, su genética. ¿Entendéis por dónde voy? Nosotros, en cambio, tenemos todo. Es complejo. Como hacer manadas, los que habéis intentado hacer manadas, sabéis lo complejo que es también. Caballos muy diferentes, necesidades muy diferentes. Claro, esto en ganadería pasa de otras formas, es más fácil, también los ciclos son más cortos, son animales que después van a matadero o lo que sea. Pero, claro, allí metes los que tienen requerimientos nutricionales, las madres gestantes, las vacas que dan leche, ¿no? Los veteranos, puedes jugar, pero con los caballos es más complejo todo este manejo, ¿vale? El entorno, pues es lo que os decía, estos entornos van bien, pero no son para todos los caballos. En Paddock Paradise hacíamos este tipo de invento que le llamamos piscinas, ¿no? Y si incorporaba, si teníamos un sitio ¿no? Que no había nada exento de texturas, pues incorporamos texturas, ¿vale? Este tipo de cantos, así, ¿no?, canto rodado, cerca de los ríos, esto es un buen material para ayudar a exfoliar, estimular suelas. No pongas un caballo en principio de transición en un entorno así, ¿vale? Pero igual en unos meses, en 2 o 3 meses, si empieza a estar guay, igual lo podemos meter, ¿vale? Caballos artrósicos, aquí les vas a joder la vida, ¿eh? ¿Entendéis por dónde voy? Vale. Estos son unos cascos que llevaban 5 años sin recortarse y vivían en el entorno de las piedras que hemos visto antes. Y allí en ese entorno pues tenían de todo, tenían arcilla, tenían grava abajo en la parte cercana al río donde iban a beber, tenían sitios un poco más areniscos, más arriba de todo, del monte, y entonces, claro, pasan muchas cosas. ¿Este casco qué coño me va a necesitar? Lo que tengo que hacer es no molestar mucho y hacer un seguimiento. Y entonces, otra pregunta que me hacen podólogos y ahorradores, hostia puta mar, y aquí, tío, ¿cómo te ganas tú la vida? Pues yo intento trabajar con la salud, pues tendré que tener más clientes. Igual voy 3 veces al año, ¿vale? Porque hay otra gran mentira que quiero aquí denunciar, que claro, hay muchas escuelas de recorte o de trim o como le digáis, ¿no?, de podología, que son muy defensores del recorte cada 4 semanas. Y una de las escuelas que promueve también promueve el Paddock Paradise. A ver, ¿qué quedamos? Hago un Paddock Paradise, pongo texturas para que el caballo se autorregule, se mueva, ¿no?, y todo, y después depende de mí cada 4 semanas. ¿De qué va esto? ¿Lo naturalizamos o no lo naturalizamos? ¿No? Nos hacemos un poco la trampa, ¿no?, al solitario con esto. Y entiendo que los sitios donde los caballos se autogestionan, joder, acompáñalos, tío, es cojonudo estar con caballos sanos, no me jodas. Si la gente hace tus consejos, los está aplicando y crea unos entornos cojonudos para los caballos, acompaña eso. Búscate más clientes, móntate una escuela, yo qué sé, tío, lo que tú quieras, pero los caballos no necesitan todo eso, ¿sí? Es diferente en los sitios donde los caballos están más confinados, ¿no?, menos cuota de movimiento y otras cosas. Cuando más artificial es el entorno, más artificial el manejo que debemos hacer, ¿sí? Más forzado. Y en la podología pasa lo mismo. Más casco tendré que cortar en los sitios donde los caballos gastan menos, es que no tiene ningún misterio, ¿eh? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero tenemos que saber en qué punto no me vale un tipo de recorte con unos cánones, ¿no?, o unas guidelines que suelen decir, para todos los caballos, en todas las partes, en todos los países y tal. No, eso es en P4. En adultos, trabajando y ganándose la vida en la podología, tiene que ir de otra forma, ¿vale? Vale, no es lo mismo, un casco no va a reaccionar lo mismo aquí, ¿no?, que aquí, ¿vale?, que aquí. Esto es de lo más jodido. Si los que tenéis caballos descalzos habéis pasado por un suelo de estos de machaca, que les suelen decir, esto es lo más. Es casi una prueba de fuego, ¿no? Mi caballo está súper guay, pásalo por ahí. Esto a veces está bien, por ejemplo, en algunos sitios ponerlo
en los bebederos, cerca de los bebederos, o si tienes unos puntos de comida, ¿no? Unos slow feeders o lo que sea, pues incorporar texturas de estas para ayudar un poco, ¿eh? Son parches, pero está bien, ¿eh? Vale. El barro, arcilloso, sitios de sedimentación, suelos alcalinos, pasan cosas muy guays en estos sitios con los caballos, según mi experiencia. Entiendo que son sitios que los caballos tienen muchas adaptaciones, ahora veremos por qué también. Pero el barro hace un trabajo durante una época del año en el casco, que nos ayuda a preparar un casco más fuerte para el verano, porque donde hay barro seguramente se va a secar este barro, y el casco va a necesitar una estrategia para un suelo duro. ¿Os ve? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. No os durmáis, ¿eh? Primer estudio, ¿no? Aquí hubo como una lucha de argumentos, que duró muy poco, entre los conceptos que había estudiado Robert Bowker hacia los años 90, el doctor Robert Bowker, y la escuela australiana de Chris Pollitt, ¿no? El doctor Chris Pollitt, que es todo lo que sabéis de la laminitis a nivel podológico, este señor es quien lo ha estudiado. Hace una colaboración con Brian Hampson, que es fisio equino, y hace una tesis doctoral sobre los Brumbris y la podología. Y hacen un sinfín de estudios, ¿vale? Buscando rebatir los argumentos que os decía que eran un poco naifs sobre los cascos de los caballos ferales. ¿Sí? Caballos ferales, caballos domésticos asilvestrados, ¿vale? Caballos muy diferentes, los Brumbris, de lo que tenemos en Estados Unidos, con los Mustangs. Unos son caballos ibéricos y viven muchas veces en unos entornos que son bastante el suyo, por eso igual tenemos unos casos de éxito muy guays, ¿no? Con poblaciones de Mustangs, pasan unas cosas, pero con los Brumbris pasan más complicaciones. Descienden, bueno, ya lo sabéis, caballo de pura sangre, pero no el de carreras, y además el chico para todo, cruzado con caballos calientes, y bueno, sale este tipo de raza. Y ellos hacen unos estudios. ¿Por qué hacen estos estudios? Porque pueden hacerlo, porque como es considerada especie invasiva, se sacrifican muchos caballos, y esta gente podía hacer muchos estudios de tejidos y de extremidades, ¿vale? Un poco gore, sí, pero a veces es necesario, ¿vale? Esto es la primera parte del estudio que demuestra que un casco bonito, ¿vale? Os dibujo un casco bonito, bonito de verdad, ¿vale? Casco bonito, esto está muy de moda, el arqueo este, el taloncito, tal. Muy bien, la corona, un perfil bajo, el Mustang Roll, todo, qué guay, qué chulo. Y aquí tendríamos, pues dentro tendríamos las falanges, ¿sí? Y el tejuelo, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos, ¿eh? Y esto que esté alineado, bonito, y esto liso, ¿no? Sin acampanamientos, sin flares ni cosas raras, no. Así, bonito. Mentira. Esto no quiere decir que esté sano. Es un casco, tiene unas particularidades, es más rectito. ¿Cuándo vemos esto? En sitios muy heavies y con unas cuotas de movimiento muy fuertes. Es una consecuencia, esto no es una causa de salud, es una consecuencia del estilo de vida del caballo, ¿vale? Y este estudio, pues empezó a estudiar esto. Hay una segunda parte del estudio que hicieron radiografías, midieron y contrastaron muchos tejidos. Es decir, que esta gente ha hecho su trabajo y estos estudios están todos en abierto. Y hay infinidad. Después tienen con los GPS, estos famosos que pusieron con los Brumbris para ver las cuotas de movimiento y todo este rollo. Al final sí que tenían como una intención de decir nosotros somos más guays, ¿no? Hay cosas del doctor Robert Bowker que están muy bien, que os lo aconsejo que lo busquéis. Vale. Este es una eminencia, ha pasado muy desapercibido, porque también, claro, lo querían muerto. Este es el primer hombre que cogió una pata cadáver de un caballo errado durante años y de un caballo descalzo durante años, y comparó tejidos. Y habló mucho del tema de lo que es el cojinete plantar, y cómo es de diferente el cojinete plantar en un caballo sano, que es más como fibrocartílago, que la cosa flácida y con mucho tejido adiposo, que es en caballos errados. ¿Vale? Entonces esta gente tenían casi como una obsesión a rebatir todo lo que había hecho el Robert Bowker. Vale, ponemos el segundo. Esto lo encontraréis por ahí, está todo publicado. Y aquí es donde hacen pues, las radiografías y tal. Después lo que os digo, los entornos cambian mucho y hay gente que les puede dar utilidades. El caballo también tiene que ser funcional, Ahora iremos un poco... ¿Podemos avanzar? Los entornos, en cada entorno van a pasar unas cosas.
Hay muchas variables. Yo tampoco me voy a volver loco con la podología. Es muy fácil. Antes de tocar nada, observo. Yo tengo que observar. No vengo yo con mi... No, porque hago natural trim, son 48 grados en las manos, 55 en los pies y los fles recogidos y tal. ¿No? Y busco una simetría. Me aparto. Una simetría perfecta, ¿no? Hay mucha cosa que se llaman mapeos, ¿no? Que sean tal. Esto es una falacia. Es una falacia. ¿Cuántos caballos rectos habéis visto en vuestra vida? De manos y de pies. ¿Cuántos? ¿Cuántos habéis visto de estos? Perfectos, es que se dice un buen aplomo. Joder, ya lo estás condicionando, mamón. ¿Cómo que bueno? Y lo otro es una mierda, es malo. No, claro, es que con las personas pasa un poco igual. Entramos dentro un poco lo mismo, ¿vale? No existe ni el bueno ni el mal aplomo. Hay el aplomo funcional y hay aplomos adaptados en caballos urbanitas o en estilos de vida, consecuencias, ¿sí? Pero a veces hay caballos que tienen... Claro, nosotros hicimos durante una temporada, que esto lo voy a explicar algo más tarde, con plataformas de fuerzas, ¿vale? Pasando caballos y viendo cómo los caballos llegaban, recolocaban, salían. Y veías caballos así, que llevan, ¿no? Con unas muy torcidos, muy feos. Y decías, uy, ya verás tú cómo va a salir este. Y lo pasabas y estaba cojonudo ese caballo. Vivía en un entorno muy bueno, ¿no? Que se movían mucho. Y hostia, ¿y ahora aquí yo qué voy a hacer? Con mi teoría de eso, aquí te voy a equilibrar, ¿no? El check de balance que dicen. ¿Para qué? Total, pero nos pusimos, pues vamos a recortar y lo pasamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo recortamos, 3 cracks y un aprendiz. La gente que me conoce la ha oído 1000 veces esta anécdota. Y bueno, lo recortamos, yo aquí voy a sacar aquí el flare, voy a llevar la presión para allá, ¿qué tal? Una chapuza. Pasamos la yegua, una yegua de deporte, una yegua de completo, un monstruo, que había tenido una lesión muy fuerte, pero llevaba años con esa lesión. Y bueno, total, los cracks trabajamos, el aprendiz, no te pases, no toques mucho, nene, que llevas 4 días. Vale. ¿Y dónde estaba mejor? De la del aprendiz, con diferencia. Entonces, el tío de la máquina, de las plataformas de fuerzas, nos dice, cada centímetro que habéis cortado, o cada centímetro que habéis tocado de un lado, es decir, del lado externo, habéis desplazado 40 kilos hacia el otro lado. ¿Sí? Te diría que era centímetro, pero si es milímetro aún, es mucho. No, un cúbico, Cúbico, sí, claro, un cúbico, sí. Pero cada parte que habíamos sacado de material, pues eso había desplazado 40 kilos hacia el otro lado. Entonces, claro, todo lo que te puedas tú montar y seguir, ¿no? Esto que hacen, después había mucha discusión con los rollings y tal, pero la máquina esta nos dejó hechos polvo. Claro, y yo, pues como soy masoca, pues contraté a este tío 2 veces más. Claro, porque dices, hostia, pues si llevo años haciendo esto, yo me estoy autoconvenciendo con este discurso, y lo estaba haciendo de pena. Pues vamos a ver cuál es la manera, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entornos, ¿no? Los caballos se van a adaptar a todo esto. Sitios diferentes, si están en grupos, no están en grupos, si están pastando, no están pastando. Los caballos se mueven mucho pastando. No, lo tengo allí en el campo, pero no, lo tendré que mover porque... No, un caballo cuando pasta se mueve. Aquí que hay el Tony Ramón, una eminencia en fisio. Estuvimos un día hablando de esto, de las actitudes bajas, subir dorso, ¿no? Reforzar tal. Y digo, joder, si acabas de definir pastorear muchas horas al día, con la cabeza abajo, ir haciendo. Lucy, me parece que también habías estudiado algo del movimiento de cómo pastan, el cómo comen los caballos. Ya lo hicimos mejor, sacamos del pienso, los metemos con heno. Del heno lo ponemos en slow feeder. Y ahora de slow feeder yo creo que todo va empujando hacia el pastoreo, amigos y amigas. ¿Vale? Entornos. Nosotros aquí hacemos proyectos, esto que os decía en regenerativa, hacemos unas parcelaciones, esto son laboratorios todo, ¿vale? Y aquí vemos un poquito también la intensidad de pastoreo que podemos hacer con caballos, dejar un reposo largo, ¿vale? Para que hagan un impacto suficientemente. Después hay una cosa muy bonita que se llama el efecto saliva. Los animales que pastan transmiten químicamente unas enzimas a la planta que los reconoce y activa una serie de cosas que hay en las reservas de las raíces. Es diferente cortar con una máquina, también van a suceder, si lo haces en el momento óptimo, van a pasar cosas chulas, pero nunca es lo mismo. Es decir, joder, es que estamos intentando inventar la sopa de ajo, tío. Claro, ¿cuántos miles y millones de años lleva esta combinación de herbívoros y gramíneas y pastos? ¿Qué vamos a descubrir ahora, amigos? ¿Sabes?
Vale, y después estos pastos nativos que nosotros queremos promover con la agricultura regenerativa, pues son variados. En cada estación hay cosas diferentes, hay nutrientes diferentes, hay principios activos diferentes. Esto la Gemma después os va a ilustrar con todo lo que sabe. ¿Vale? Es muy importante, por eso a nosotros nos gusta el tema pues, de lo que hay, ¿eh? Tanto como se pueda. También es más sostenible, menos horas de trabajo, sacar estiércol. Es un tema de diseñar muy bien e implementar el diseño, ¿vale? Y después afinar. Eso sí, es donde hay más curro, pero después cuando esto está bastante bien, hay que ir tocando cositas. Vale, esta es una de las Biblias del tema regenerativa, ¿eh? El PRV, Pastoreo Racional Guasán, ¿vale? Del José Luis Piñero. Hay unas conferencias suyas públicas en YouTube que duran 3 horas, maravillosas, ¿eh? De este hombre que murió hace 3 años ahora. Y después habría otra escuela que sería el manejo holístico, ¿eh? Holistic Land Management, que estos hacen otro tipo de propuesta y que son muy combinables las dos. En tema regenerativa, bueno, son sitios que nosotros hemos hecho heno propio, aquí lo habíamos gestionado con rebaños de ovejas en otra zona, y podíamos hacer un heno un poco rústico, no era ni festuca, ni ryegrass, ni tal, era hierba de prado de Tarragona, ¿eh? De autóctona. Aquí es un tipo, esto se le llama fenalar en castellano, son zonas de este tipo de brachipodium. Bueno, es una gramínea súper rústica que aguanta el pisoteo, el estrés hídrico de un verano largo, aguanta el fuego incluso y rebrota mucho. Es lo que tenéis en las cunetas, la mayoría de cunetas. ¿Vale? Vale. Pasamos. Y después la combinación, hay muchas cosas por ahí. El entorno del caballo le cuesta mucho observar y reconocer lo que vemos. ¿Un árbol? ¿Qué? ¿Un árbol de qué? ¿Qué árbol? ¿Qué es? ¿Un quercus? ¿Qué es? ¿Es un pino? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Ubicarse. Si queremos introducir los caballos y queremos naturaleza para los caballos, los queremos naturalizar, tenemos que reconocer los entornos donde tenemos los caballos y ver qué potencialidades tenemos, ¿vale? Para hacer un diseño más acertado. ¿Eh? Claro, para mí es fascinante meterme en estos rollos, ¿no? Y otro lo digo, hostia, tengo que aprender botánica, tío, ¿sabes? Y aprender las gramíneas que hay. Bueno, eso es una lección, ¿vale? Claro, nosotros, ¿por qué nos complicamos la vida con la regenerativa? Pues para dar mejor entorno, para que los caballos coman mejor, que la gente pueda alimentar mejor los caballos de una forma más sostenible y los cascos que yo trato estén mejor. Soy un puto egoísta, ¿vale? Y hacemos este tipo de planteamiento, estas parcelas que parcelan, que pastorean, y después los cambiamos y damos un reposo muy largo. Allí dejamos el estiércol, dejamos la pisada, dejamos el efecto saliva, y que eso repose y vuelvan las raíces a crear todo su rollo. Y va cambiando la tierra. Cuando las plantas están bien pastoreadas, la química del suelo cambia y pasan otras cosas. Es que ahí hay un cardo, Mariano, ¿qué tal? Que eso está enorme. Tranquilo, no va a estar siempre. Eso es un indicador de qué hay ahora. Es lo que os decía, ¿os acordáis? Nunca está todo igual, ¿eh? Y en esto pasa lo mismo, pero aquí aparte de ya discutirnos con herradores y podólogos, nos discutimos con los agricultores, venga, porque somos cojonudos. ¿No? Que siempre se ha hecho así, que esto hay que cortarlo. Bueno, porque siempre vemos en superficie, ¿vale? Las plantas hay que ver lo que ocurre debajo. Vale, estos son fotos de zonas que tenemos en el proyecto nosotros. Con la Teresa Galizar, que tiene una cátedra en la Universidad de la ETH de Zúrich, y allí tiene una cátedra de paisajismo y implementamos este proyecto. Nos queda un año, ahora llevamos 5 años de investigación con todo esto y lo hicimos con caballos. ¿Vale? El tema del estiércol, ¿no? Cómo se va incorporando, cómo va mejorando. Después también hay mucha cosa que no sabemos, es compleja, el tema de los parásitos, está muy discutido, hay muy estudiado todo, pero bueno, hay muchas versiones. Y cómo esto va cambiando el suelo. Es verdad que estos sitios donde hay estiércol un poco reciente, los caballos no te van a comer, pero es normal, porque puede haber una carga, ¿no? infestado de parásitos. Los caballos lo saben. Esto le llamamos manchas de fertilidad, porque a veces es donde la hierba está más alta. Pero el año que viene seguro que te tocan la parte más aérea. Y en 2 años seguro que igual van más abajo. ¿Vale? Vale. Aquí es un sitio que teníamos Paddock Paradise y hicimos un híbrido. Porque digo, tío, tienes 5 hectáreas dentro del track y estás comprando heno. Eso es un contrasentido. En esa época que se inventó el Paddock Paradise, era la época que salían los primeros estudios que demostraban una vinculación de la laminitis o la infusura con la cantidad de azúcares que consumían los caballos, ¿vale? En el pasto sobre todo. ¿Pero qué caballos? ¿Qué pastos?
¿no? ¿Y en qué zonas se estaba estudiando esto? ¿Sí? Porque claro, al final estás discutiendo si un herbívoro puede pastar. Es que ya es lo absurdo, ¿no? Ahora, ¿lo pueden hacer todos? No, claro, yo no puedo comer donuts cada día. Cuando tenía 20 años igual sí, o igual mi primo que está más flaco. Sí, pero es que no somos iguales, ¿vale? Y los caballos tenemos esa mezcla. Vale, vamos a llegar a la podología, ¿eh? Ya lo veréis. Vale, todo esto para decir, bueno, el entorno pesa. Una pregunta. Di. Entonces quieres decir que cuando un campo no hacen como típica restauración agrícola esta que hacen, estas mismas plantas van creciendo hacia abajo, y entonces como que la información que van a dar cuando vuelvan a nacer cada año va a ser distinta, pero a la vez como mejor o más adaptada para los animales que hay ahí. Es decir, si hay Los animales, claro, claro, esto todo intenta imitar un modelo. ¿Cuál es el modelo? Que más o menos. El PRV no habla tanto de esto, pero sí que lo que se han observado es las grandes manadas de herbívoros salvajes, esto donde hay más, en África. Allí hay una migración de igual de 1 millón de bichos o 2 millones de bichos mezclados que pasan un día y no hay que hacer un pastoreo muy intenso, muy rápido, y no vuelven hasta el año que viene, o al cabo de no sé cuántos meses. Entonces, todo este impacto de pisoteo, de tal, de efecto saliva y tal, y entonces va cambiando todo abajo. Cuando una gramínea es consumida, parte de las raíces se mueren. Esa muerte ayuda a bacterias y a otro tipo de estructuras vivas a sintetizar los minerales de una forma y hacerlos más absorbentes, crear vías de aireación, circulación de agua. Y, por ejemplo, ¿por qué salen espinosas o salen cardos? Tal? Estos son indicadores, estos son bioindicadoras. Es que está súper estudiado, ¿eh? No es nada, ¿sabes? Es decir, ¿por qué salen espinosas? Porque es el único candidato para sobrevivir en ese sitio tan puteado. Entonces dice, aquí, claro, un campo no sabe si lo han labrado o ha sido sobrepastoreado. Para la tierra entiende lo mismo, entonces lo que hace es protegerse. ¿Y aquí quién puede? Pues los que tenemos pinchos. Incluso hay árboles como las encinas, las que tenemos aquí, que en fase infantil son espinosas, cuando pueden estar a la altura de los herbívoros. Cuando ya son árboles adultos, entonces ya las hojas cambian y pierden las espinas que tienen en las puntas. Hay muchas estrategias, pero sí que a nivel químico, es decir, no tiene fin. Nadie sabe en Europa o en la parte occidental del mundo qué puede ocurrir haciendo un ciclo virtuoso. Este patrimonio casi se ha perdido. Hay sitios remotos no, pero la mayoría de lo que conocemos en Europa, seguro, no hay suelo vivo, sano, normal. Y eso, claro, no tiene un fin. Como no lo tiene, cuando se degrada, sí que lo sabemos que es desierto, ¿no? Al final, cuando perdemos la capa vegetal, eso ya implica desertización a tope. ¿Eh? Pero lo otro no tiene fin, no lo sabemos. Y químicamente, claro, ocurren miles de cosas. Lo que hablábamos el otro día con Lauri, que fuimos a ver los campos que hay aquí detrás, que es que las raíces que tenemos de los árboles de alrededor llegan casi a medio campo, seguro. Y ahí esa interacción de esos árboles con las arbustivas, con las gramíneas, con tal, pasan muchas otras cosas. Y químicamente sabemos que las plantas se comunican a nivel radicular. Por eso todo el mundo está mirando arriba y lo bonito está ocurriendo debajo. ¿Eh? No sé si te he respondido. ¿Sí? Vale. Vale, caballos sanos, cascos sanos. ¿Qué creéis que notan estos pies rechonchos de mi hijo mediano? ¿Qué creéis que nota? ¿Eh? muy granulado, es más suave. La textura del suelo. ¿Qué más puede notar? Temperatura. ¿Qué más? La humedad. ¿Qué más? La dureza. ¿Eh? La inclinación también. ¿Vale? Muy bien. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que vemos ahí una cosa dura, que no es como nuestros pies. Entonces decimos, esto no nota tanto, esto le podemos pegar caña. Notan todo, lo notan igual. Tienen sus conexiones neuronales, que incluso tienen unas combinaciones de neuronales con vascularización para incrementar la vascularización del pie, que es la sustancia P. Pasan cosas mágicas. Y un potro, por ejemplo, nosotros hacemos un tipo de mediciones que miramos las lagunas laterales de las ranillas. No sé si os ubicáis. Lagunas laterales, ¿vale? Y esto lo limpiamos y hacemos un tipo de medición para ver cómo el hueso está puesto dentro, que después ya os pegaré si me da tiempo, no sé si cómo voy de tiempo. Tienes 40 minutos. Vale. Y pues eso, los potros lo notan, tienen cosquillas. No sé si habéis tenido potros, si habéis limpiado los cascos a un potrito, aparte de que el manejo es complejo, pero tienen cosquillas allí.
es decir, que pueden notar un montón, ¿vale? Claro, las herraduras, también explicaremos por qué no las herraduras, y qué funciona de las herraduras, porque hay una parte que funciona, ¿vale? Una parte que funciona, que es separar del suelo la suela, en esta fase que os decía. Eso funciona. Todo lo demás es un truño. No funciona, incluso es malo, deformamos unos tejidos que deberían tener movilidad, desconectamos totalmente el pie y empieza una cosa que se le llama en fisioterapia humana, si no recuerdo mal, habituación degenerativa, que es cuando te inmovilizan, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo. No hay estímulos, no hay movimiento, hay mucha información que el cerebro no recibe y se pierde un poco el feedback con esa zona. Los cascos nos pasa eso, ¿vale? Esto, por ejemplo, era una herradura de huevo puesta a un caballo que supuestamente tenía navicular y la llevaba toda la vida. Yo, como me rompí el tobillo cuando tenía 20 años, toda la vida con una escayola. Que te rompiste cuando... Ya. Pues con los caballos es el mismo planteamiento con las ortopedias. ¿Sí? Vale. Y lo que decíamos, la función, ¿no? Un poco de todo. Lo que pasa cuando los caballos, no es lo mismo tener un caballo descalzo que gestionado en barefoot, ¿vale? Ocurren cosas diferentes, ¿no? Y a veces cuando el suelo está hablando, pues ocurre eso, un exceso de talones, ¿no? La ranilla ya veis que está ennegrecida, ¿no? Porque empieza un proceso de infección, ¿eh? ¿Vale? Y después hay cascos que se automantienen mejor si el entorno está mejor. Es más fácil. Nuestro trabajo tiene que ser muy minimalista. Lo que os decía, no estorbar mucho. Si está funcionando, no toquéis mucho, ¿vale? Y el trabajo también de la ranilla, si tiene que tocar, no tiene que tocar, eso también está descrito. Habrá épocas, es lo que os decía, observa antes. Si el caballo vive en un entorno donde se mueve, observa antes. No vengas tú con tu Mustang Roll y todo el rollo y observa, y el caballo te va a decir lo que le está funcionando. Después, si hay desequilibrios y cosas, las vamos a corregir, ¿eh? Pero vamos a ser muy precisos, ¿vale? La ranilla no puede tener contacto en suelos duros. Eso ya es una cosa que también sabemos. Esa es una carga activa de la ranilla. Se dicen muchas chorradas también sobre esto, y no está estudiado. Nadie ha argumentado que la ranilla quiera contacto. ¿Dónde lo van a observar? ¿Con caballos herrados? Incluso con caballos herrados, Chris Pollitt, hay un vídeo muy chulo también, que demuestra con una prensa, con un pie cadáver, y unas radiografías que se hacen con líquido en todas las zonas vasculares, una venografía, en movimiento, haciendo la radiografía, viendo cómo reacciona toda la parte vascular cuando el caballo tiene carga activa o de la suela o de la ranilla, y es espectacular. Lo dañino que es tener un contacto constante, a nivel de suela y a nivel de ranilla, ¿vale? Es decir, que si os vende la moto de un recorte, no, que aquí tal, no sé qué, peligrosísimo. Debajo hay la tercera falange y se remodela con cierta facilidad. Y eso es para toda la vida, ¿eh? Vale. Son cascos que están bien. Estos cascos están bien, tienen las estructuras que están bien, un poco larguitos, tienen los cartílagos alares bien desenvueltos, hay separación, la corona se va poniendo un poco plana en la parte de detrás, es decir, no está prolapsada, que esto es muy típico en caballos herrados o mal manejados, ¿vale? Está larguito, sí, tendríamos que hacer algo, sí, lo vamos a gestionar, pero lo justito, y lo que queremos ver son estos cartílagos y cómo ocurre, a diferencia que nos ocurre con herraje, que vamos frenando el cierre de los talones, el encastillamiento. En caballo descalzo ocurre la magia. El cojinete plantar que está instalado aquí se ejercita, se pone firme, se pone guay, está vascularizado, tiene movilidad y empuja hacia arriba la falange, la tercera falange, la aleja un poco del suelo y se verticalizan todos y hacen este proceso de apertura, ¿vale? Eso ocurre con todos, los que viven en la hípica, los que viven por ahí, ¿vale? Y hay muchos ejemplos. El que hemos visto antes tenía más talón y este no. No pasa nada, es como es. No es feo. Una pregunta. Vale. Si no haces que la ranilla contacte con el suelo, ¿cómo estimulas la almohadilla plantar? En carga secundaria. Es decir, la ranilla en el landing casi no tiene carga aquí. ¿Vale? Y después el cojinete plantar se estimula con esto. El movimiento de los talones, en este sentido, no en este, esto también está estudiado. 3 milímetros, como mucho, se expande en este sentido el casco. Lo que tiene es este juego. ¿Por qué? ¿Cómo son las articulaciones de los caballos? Súper cerradas. No tienen carpo, no pueden supinar ni pronar como nosotros. Es decir, está muy diseñado para hacer virajes anchos, ¿no? Sitios bastante llanos. Todo lo que sea hacer todo este movimiento en tal, ¿quién lo va a adaptar esto? El casco. Por eso también se habla mucho de que el landing, el aterrizaje tiene que ser la parte caudal. Por
pero si llega plano es correcto también. Lo que sí que es patológico, y sabemos, es legar de lumbres, ¿sí? El aterrizaje. Y ese es más este trabajo el que estimula el cojinete plantar, más que este o el contacto directo de la ranilla. Con eso lo que cortas es vascularidad, puedes causar hematomas internos. Hay cosas y hay matices, depende de la enfermedad, si hay un proceso o algo, tienes que poner algún tipo de ortesis, ¿sabes? Ahí pueden ocurrir otras cosas y otras estrategias, pero por lo general es eso. Hay una carga primaria, carga secundaria. Dime. Sí. Cuando el caballo, o sea, tenemos un caballo en la épica que no tiene talón y no va errado. Vale. No sabemos si... Pero ves, hablas del casco, ¿sí? Igual lo que nos falta es saber... seguramente un caballo que no tiene talón suele ser cuartillón, lo voy a exagerar un poquito, y estos caballos no quieren talón. Es decir, la mayoría de caballos de puras sangres, caballos cruzados, caballos de deporte, suelen tener la cuartilla al dedo, que hablamos, ¿no? Muy largo. Esto suele ser muy largo, y estos caballos no quieren talón. ¿Por qué? Porque son caballos que también, si miráramos arriba, las espaldas son muy tumbadas, es decir, es un animal con mucho tranco. Estos caballos cuando hacen extensión están aterrizando así. Si tú dejas talón así, aquí en un caballo de estos, o todo el mundo, es que no tiene talón, quiero talón, lo que jodes es el sistema suspensor del menudillo, seguro. Es la típica cagada con caballos de doma. Es la típica cagada, forzar un talón en caballo descalzo, en caballo descalzo, que él te explica lo que le está funcionando. ¿Dónde puedes trabajar con esto? Bueno, igual ayudar con la salida. Igual sí, ayudar con esto, no dejarle una palanca tampoco más. Pero hiper necesario. Tenemos que ver el hueso cómo está dentro. Radiografías, podologías sin radiografías es inventar. Con caballos que no conoces. La primera vez tiene que haber radiografías o hacer unas de control, dependerá de cada situación. Pero es que si no estamos inventando. Y entonces acierto error. Y mejores erradores y mejores podólogos los que aciertan más. Pero siempre son suposiciones, no son evidencias. En cambio, tú haces unas placas, dices, es que este caballo, su tercera falange, tiene un ángulo, ¿no?, muy cerrado. Caballos topinos, un ángulo más abierto de la tercera falange. Y es conformacional, y es anatómico y es funcional. ¿Qué problema hay? Ninguno. Pasa que todo el mundo da la vara, es que tiene un poco talón, tendría que tener más talón. Joder, yo tenía miopía, tío, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿Sabes? Es como somos. Dime. A ver, por ejemplo, yo mi caballo antes lo tenía descalzo y como tiene una mano topina, los pies los tiene bien y la mano derecha la tiene bien y la izquierda topina. Y yo no lo quería errar porque el caballo pues, tenía un casco fuerte y estaba bien. No, hay que errarlo porque es que la mano, no sé qué, no sé cuánto, y está errado. Pero, no sé. Yo creo que sí que lo sabes. Y a mí me gustaría volverlo otra vez a descalzo. Que tenga manos diferentes, ¿es culpa de que vaya errado o no? ¿Hace las manos más bonitas? Sí. Sí, claro. Lesiones. Esto, a medio y largo plazo, forzar estructuras, no aceptar la conformación que tiene tu caballo, es lesiones. Yo no voy a ser nunca Brad Pitt, tío, que no, ya me he forzado y abdominal, que no, joder. Soy Mar Sánchez, que vive en Tarrés. Malas noticias, pues sí, pero bueno, vamos a sacar partido de lo que tenemos. Es así, es no aceptar lo que... Es que es impepinable, esto sí que lo sabemos. Cuando tú fuerzas cosas, y aparte fuerzas con métodos que no están ni estudiados, ni demostrados, ni nada, es que no puede salir bien. ¿Cómo es que tenemos caballos de 15 años lesionados? Con una esperanza de vida de 40. ¿Y esto dónde entra? Evolutivamente, ¿qué sentido tiene eso? Hostia, esto ya es muy sospechoso. Es muy sospechoso. Discapacitamos muchísimos caballos con estas técnicas. Y no se está diciendo lo suficiente, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué tienen...? Esto se llama pie de hierba, o high low heel, o tiene varios nombres, ¿vale? Y es una particularidad porque tenemos caballos con extremidades muy largas, cuando son potros, y cuello muy corto. Entonces, para llegar al heno, hay otra particularidad. Esto se suele heredar. Como muchas posturas, expresiones de los caballos suelen heredarlo. No heredarlo, lo aprenden, quiero decir, de su madre. Si la madre tiene, sobre todo la madre, tiene esta mano más topina, decías, ¿no?, la izquierda y la derecha más padre, fíjate con la madre, o si la conoces o tienes oportunidad, seguramente hacen lo mismo. Eso también está muy estudiado. Pero esto suele pasar, eso, con razas que no están adaptadas a estas cosas que hemos hecho que nos venían muy bien por el color, por la talla, por la disciplina que vamos a hacer, pero funcionalmente
pues tienen, claro, sus hándicaps, ¿vale? Y errar no lo va a ayudar, te va a quedar más bonito, parece que, bueno, hemos hecho, lo hemos corregido. Corregir solo existe hasta el año y medio. Corregir a plomo solo existe hasta el año y medio, lo demás son otras chorradas y mentiras peligrosas. No se corrigen caballos adultos a nivel de conformación, las epífisis de crecimiento están cerradas, ¿eh? ¿Sí? Entonces eso... Luego, o sea, ahora como quitarle las herraduras y en Placas. que él no está en Placas, placas. Tienes que hacer placas primero, saber lo que está ocurriendo. Descartar que haya una lesión y que sea una postura antiálgica, que es el otro grandísimo tema, que también todo el mundo se piensa que los caballos son como por capricho para joder, ¿no? Además, topino para joder, ¿eh? ¿No? Que te lo voy a bajar el talón, el más. A veces hay alguna lesión, ¿sabes? Puede haber alguna lesión que antiálgicamente ese caballo eso le ha funcionado y él pues lo ha mantenido. Y ellos no saben qué postura tenía hace un mes. Eso me funcionó, pues eso se queda. Me duele aquí, pues me quedo así. Y esto es lo que nosotros observamos con la podología que hacemos. Muy bien. Cascos bonitos, poco intervenidos. Acompañamos esto. Y a mí no me gustaría hablar de si recortamos o no, yo digo acompañamos. Estoy haciendo un acompañamiento, si hace falta le ayudo. No, yo soy el crack, aquí he llegado porque Dios me ha puesto aquí y te voy a ayudar, hijo mío. No, yo te voy a acompañar y voy a mirar de no estropear lo que te está funcionando. El tema del barro, si los caballos no quisieran barro, tendrían otro diseño, no tendrían las lagunas. Ay, qué pesados con el barro allí metidos los caballos, que son torpes. Tiene una función. ¿Y qué hace? ¿Veis que aquí, por ejemplo, ¿no? La forma es exactamente una réplica, negativo, de lo que tiene la suela. ¿Esto qué nos ayuda? La suela va creciendo sobre una parte dura y se va comprimiendo. Las capas nuevas del corion de la suela se van comprimiendo. Eso cuando se deshidrata tienes una suela muy apretada, muy concentrada y súper dura. Porque sabemos que cuando se deshidrata un casco, los túbulos y todo el tejido córneo se cierra, ¿vale? Al deshidratarse se refuerza. Es decir, necesitamos estrés hídrico y necesitamos el barro unas épocas del año. Porque si no, los caballos tendrían miles de estrategias que sabemos, yo que sé, como la del elefante o parientes suyos, o el hipopótamo, tienen otras estrategias. Esto le funciona. Después de esto, cuando está seco y el caballo trota un poco, ya sabemos que salta. ¿Veis? Es un ciclo que él pues tiene y le funciona. Problemas con esto es cuando hay estiércol y queda allí atrapado y metemos barro, entonces ya tienes el cóctel que hemos hablado al principio, ¿vale? Estas lagunas, eso también está estudiado. Hay un estudio de la Mónica Craig que hizo un tipo de planteamiento y de herraduras sintéticas en su momento, junto con Mike Saboldi, que es un herrador muy reputado, que hizo muchos estudios también con tejidos y con patas y tal, con disecciones. Y demostraban que esto le llaman soporte palmar, que no es bien palmar, ¿no? Pero es más en las lagunas. Esto ayudaba a que el caballo tuviera más concavidad. Concavidad en caballo descalzo es confort. Un hueso más plano es incomodidad, ¿vale? Pero eso solo lo podemos ver radiológicamente. A veces parece que sean palmitiesos, ¿no? Que aquí se suele decir eso, palmitiesos, ¿no? O con la palma muy plana, pero a veces podrían tener concavidad, lo que está mal gestionado es todo lo demás. ¿Vale? Que se va complicando esto, ¿no? Ya se va haciendo bola. ¿O no? ¿Vais bien? Hostia, se va haciendo ese silencio. Vale. Barro y las funciones que puede hacer en cada caso. ¿Vale? Entonces, Mar, si hay barro lo saco. No, no lo saques cada día, joder. Una vez a la semana, si quieres, y te sacas el mono. Porque la gente quiere hacer algo. Quiere hacer algo. A nosotros nos pasa mucho, nosotros somos de lo que os decía, muy poca intervención. Y tengo una alumna que ha hecho un tipo de productos, con cera de abeja, no sé qué, manteca de karité y tal, como para después del acabado, pues darle un lustre. Y eso, yo tengo un montón de clientes y clientas que ha sido la liberación. Hostia, por fin nos deja hacer algo este hombre. Tú pones eso, ¿no me venderías un pote de estos? Sí, hombre, va, venga. Es curioso, ¿eh? Pero decir, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, tranquilo, no hagas nada. Vale, en sitios súper blandos pasan otras cosas. ¿Es feo de cojones? Sí, pero esto está observado, por ejemplo, no es el caso, esto es una yegua en Menorca, hay un tipo de Mustangs, hablamos de los Mustangs muchas veces, pero hay Mustangs en la Great Basin, semiárido, hay Mustangs en el norte de Montana con suelo volcánico, pasan otras cosas, hay Mustangs en la Isla del Sable y pasan otras cosas. Y los cascos son de otra forma, son esto, son parecidos a esto. ¿Por qué? Tú vas a hacer una excursión por la nieve, me pongo
unos pies de gato para hacer escaladas, ¿sabéis estos zapatos tan ceñiditos? O me pongo unas raquetas. No me jodas, tío, claro. Los caballos están en sitios blandos, necesitan más apoyo, más agarre. En sitios pantanosos pasa igual. Los caballos de la Camarga, los caballos de Doñana, ¿les puedes hacer un pie del desierto? No, hombre, no me jodas. Es una putada. Aquí sí que se lesionan los caballos también, si no comprendemos estos factores. Vale. Y en sitios, por ejemplo, que hay un poco de barro, hay un poco de hierba, y es un suelo semiseco, también sabemos que hacen estrategias de romper las cuartas partes y tienen aún muy reforzados los talones y les sirve de, si vas pulsando, irán saliendo las rayitas, ¿vale? Y reforzar, y tienen unos ramplones naturales. Esto se toca, no lo toques, pero tú tienes que saber que ese caballo en ese momento esto es funcional. Tienes que acompañarlo, ¿vale? Y se sabe muy poco de estas cosas también. Una cosa, el tema del barro. ¿Cómo encaja el tema de que se autorregulen todos los recortes y el tema de que tengan el barro y demás con el tema de que entren piedras? Y si entran piedras, ¿cómo lo ves? Si se autorregula. El caballo, muchas veces, claro, eso piensa que poco a poco se va apretando, poco a poco. Hay un proceso de habituación. Si hablamos en términos de aprendizaje, hay una habituación. No es el barro con piedras el primer día, se te quedaría así. Primero una capa, después otra capa, y el caballo se va habituando. Y esa dureza, él le va encontrando el confort y va encontrando ese encaje poco a poco. Ese es el tema. En épocas que hay mucho barro, el caballo no se va a autorrecortar, pero no lo necesita. Lo que necesita es tener un buen grip, un buen agarre, ¿sabes? Cuando empiece a hacer calor y esa arcilla se vuelve dura, pues que va a saltar el barro de la suela, va a haber tensiones en la tapa. En las tensiones se estira la línea blanca, en la línea blanca entra el hormiguillo, que no es un enemigo, que es un aliado, que vive siempre en el casco, y cada caballo tiene su combinación de bacterias y hongos, ¿vale? Entra en esta línea blanca estirada, se come el tejido hasta donde está sano, deja débil esta parte con tensión, se rompe, se exponen los bacterias y hongos anaeróbicos del hormiguillo, se muere el hormiguillo y el casco se ha autorrecortado. Ese es el proceso. En sitios con barro, en sitios súper áridos y tal, allí sí que es una fricción constante, es constante, allí sí pasa otro tipo de exfoliación, que nosotros decimos, ¿vale? Pero en barro ocurre eso, por eso se revienta de esa manera tan espectacular, pero es su ritmo, y allí ayuda el hormiguillo a hacer este trabajo, es el basurero, es el que se mete en los sitios. ¿Cuándo es un problema? Cuando tienes cascos de una manera, con unas particularidades o de alimentación o de entorno que no son adientes, entonces eso prospera y acaba siendo pues una enfermedad. ¿Vale? Pero no es una enfermedad en sí, sino ha sido una enfermedad realmente contextual. A veces hay remodelaciones de la tercera falange que hacen que haya espacios muy grandes como el que hay en medio del casco. Es un clásico que pase aquí, ¿no? La crena marginalis, ¿vale? Que hay un puntito aquí de hormiguillo, pero aquí sabemos que la tercera falange pues tiene un surco nutricional donde salen, ¿no?, los vasos para irrigar todo el corion de todas las láminas, la parte dorsal y todo este tejido. Allí es muy típico que en los caballos con la edad eso se vaya volviendo más grande, esta cavidad, y siempre haya hormiguillo allí, siempre. Y causa a veces una grieta externa. Se puede cambiar, lo podemos acompañar, lo podemos a veces mejorar, a veces si la cosa se descontrola se debe desbridar, se debe tratar y tal. Pero solo lo vamos a cambiar, lo vamos a solucionar. No. Con una herradura de 2 pestañas. No. Comprender ese casco, cómo está funcionando y acompañarlo, mirar de evitarlo sin comprometer lo que tienes bien. ¿Sí? Vale. Casco típico, en zonas de por aquí en Gerona, por ejemplo, que hay mucha arenisca de granito, es súper abrasiva, hace unos cascos que son espectaculares, pero es un suelo que es muy cabrón para los caballos descalzos. Es súper abrasivo. ¿Y qué pasa con estos suelos? Cuando hay humedad y el casco está blando, como es arenoso, el agua se infiltra, igualmente es súper exfoliante, ¿vale? Y sobre todo en primavera y en otoño suelen ser suelos muy complejos para caballos descalzos. Aquí tiene una estrategia, aquí no puedo hacer el recorte que le hago con la arcilla. Aquí la ranilla me salva. Si tú la ranilla aquí la recortas mucho, pierde la capacidad de hacer de tope de desgaste, porque la ranilla hace de tope de desgaste. La suela siempre va a llegar hasta la altura donde tengo la ranilla. Si os saco un montón de ranilla, la exfoliación va a ir hasta ese tope, ¿vale? Entonces yo tengo que jugar con eso también. La ranilla, como es más gomosa, es 80% colágeno, pues soporta mejor, es resistente a la abrasión, ¿vale?
Vale, aquí iremos un poco rápido, esto ya lo sabéis. Las fotos, ¿no? Es decir, entornos diferentes, caballos diferentes, ¿vale? Antes era esto, porque el entorno le dijo, mejor que seas así, tío, ¿sabes? Después, el que vemos detrás era más funcional, cuando el entorno cambia se vuelve más estepario, el caballo tiene que hacer más kilómetros para hacer el cómputo de comida necesaria, ¿no? A nivel intestinal seguro que también cambió todo, a nivel, a todos los niveles, pues fue evolucionando lo que sabemos, pero hay muchas estrategias con los animales, los mamíferos terrestres, ¿vale? Este es uno de mis perrillos. Y los perros tienen otra estrategia, andan con la disposición de los dedos diferentes, pero tienen un órgano específico para el aterrizaje, ¿vale? Y amortiguar el impacto del aterrizaje, ¿sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y también es casi, bueno, es el mismo tejido que podemos encontrar, casi más que en la ranilla, sería más en el cojinete plantar, muy parecido, muy vascularizado, ¿vale? Y con formas muy parecidas, ¿no? Son animales andadores también, comparten... Perro. Ahora. Una raza nueva, un casco no hay suficiente, vamos a hacer más dedos. Vale, formas parecidas seguramente porque la función lo requiere. Son animales que aterrizan con la parte caudal, ¿no? de su parte más baja, en una función. Y a veces hay cosas, pero lo normal, hay mucha gente que le gusta ver, ¿no? Más que la grieta esta, es que esto esté recto, que no haya anillos, ¿no? Que la corona esté en este punto, que haya mucho cartílago alar. Estos sí que son parámetros que se pueden decir mecánicamente más sanos, que es lo que ocurre cuando descalzamos, se cambia todo esto, ¿no? La falange sube, la tercera falange sube, la corona se baja y vemos todo el rodeto coronario, ¿no? Vemos todos los cartílagos alares, todo el cojinete plantar, ¿vale? Es que es el gran tema, cojinete plantar sano, nos verticaliza la falange, conseguimos concavidad, ¿vale? Cuando tenemos un cojinete plantar deformado o atrófico, tenemos otras particularidades, ¿no? Tenemos más superficie de la tercera falange expuesta al contacto, ¿no? Y después toda la protección de la bursa del navicular, un montón de cosas que tienen su diseño por algo, ¿sí? Perdona, ¿era un casco que no estaba sano y un casco sano? ¿O era un casco Se podría hablar mecánicamente que no está desarrollado suficientemente. No pueden acabar todos así tampoco. Es lo que os digo, a veces es algo más complejo, porque tenemos las razas que tenemos, es que no las ha escogido el entorno. Pero nosotros le pedimos cosas de entorno, ¿no? Que sea mecánicamente perfecto, que funcione, que tal. Pero joder, aquí hemos hecho un pupurri, claro, y no los ha seleccionado el entorno, es decir, el que anda mejor, el que corre mejor, el que se lesiona menos, ¿no? No, hemos hecho... ¿Eh? Es más bonito. Vale, interpretación externa, vamos a ir aquí también un poco más rápidos. Cascos que están bien. Podrías encontrar siempre cosas, ¿no? Pues dilatación de línea blanca, los puristas del barefoot a veces también son infumables, no, es que aquí y tal. Bueno, tío, calma, ¿no? Porque esto aparte, cuando nosotros vemos cosas a esta altura, o es un caballo ultra machacado y que lo machacaron ayer, y lo vemos inmediatamente, ¿no? Es que esté pigmentada, por ejemplo, la suela o la línea blanca, pero por lo general suelen ser partes viejas. Eso es historia. Nosotros vemos cosas en la suela, ha pasado un tiempo y lo vemos después. No te preocupes ahora porque ves una hematoma. Eso ocurrió, ¿sí? Es decir, siempre trabajamos un poco con el pasado. Y con las tapas nos pasa lo mismo. También esto nos ayuda, hay partes muy importantes. En el casco todo el mundo lo habla con una entidad morfológica única y eso también es falso, ¿vale? Son varios órganos juntos. La suela tiene un tipo de corión, que es la parte donde nace la suela, que es diferente a la de la corona, ¿sí? Y las láminas tienen otra función, es decir, el casco externo tiene una forma de funcionar y de crecer, la suela tiene una forma de crecer y también de funcionar, y la ranilla otra. Son corions muy diferentes. Corions son estas zonas donde germina el estuche, ¿sí? Vale. Passem. Madre meva. Tira. Passem tot això. Esto ya os lo sabéis, son las partes. Ya sabía yo que me pillaba el toro. Bueno, en tema de barefoot se habla mucho de la tapa interna, ¿vale?
que es diferente de la tapa externa. En caballos que están herrados, esta parte más blanca, que vemos aquí, suele ser más gruesa, está más estimulada, suele ganar. Esta es la parte más dura del casco realmente, cuando está deshidratado, y es un material parecido o casi igual al cuerno deshidratado, ¿vale? La tapa externa es basura celular, es otro tipo de tejido, que por eso se exfolia tanto, la parte externa del casco. Claro, hemos observado y hemos estudiado caballos herrados, que la tapa interna era muy pequeñita y la parte externa era muy gruesa. Entonces teníamos exfoliaciones muy bestias, y es al revés. Cuando los caballos están sanos suele ocurrir al revés. Esta parte gana, la tapa interna, y la parte externa se va volviendo lo que es estas células que se van muriendo y que van hacia afuera y que se van exfoliando, ¿sí? Vale. Todo esto ya lo sabéis, tapa interna y tapa externa. En caballos con los cascos grises a veces cuesta un poco más detectar, pero incluso a nivel de conformación de tejido es muy diferente, ¿vale? Vale, lo que decíamos, cascos sanos, infecciones de ranilla, suele ser un grandísimo problema, es una pandemia, os diría, es una cosa que nadie le da importancia, casi nadie la trata. Hay casos que diagnostican navicular y muchas veces ha sido una infección de ranilla, no todos, pero muchas veces sí. Yo el caso que conozco más de cerca es uno que incluso ganó el campeonato del mundo de Trek, y era un caballo que compraron desahuciado porque dijeron que era navicular. ¿Qué pasa? Que con el síndrome navicular las pruebas diagnósticas afectan en la misma zona donde hay la infección de ranilla. Entonces, claro, ¿cómo no sabes? Es decir, como son tejidos que están afectados pero no están descritos, no hay mucha estrategia para ayudar a curar, ¿vale? Esto es lo peor. Es lo que os digo, lo que hablábamos, el movimiento de los talones, del cojinete plantar. Si tengo un corte infectado de forma recurrente, el caballo no va a buscar estrategias para no notar esta dolencia o el apoyo. Y todos son cojeras subclínicas, porque como sabéis, nosotros detectamos cojeras y las catalogamos del 1 al 5. El 1 es cuando el ojo humano detecta. Yo creo que aquí también nos pasamos. Los caballos explican muchas cosas antes de que nosotros veamos el 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque a nivel evolutivo un caballo necesita disimular una cojera, cueste lo que cueste, porque un caballo que va cojo es llamar a los depredadores y decir, chatos, estoy aquí, soy yo, ¿vale? Entonces van a disimularlo y nosotros no lo percibimos hasta que vemos este 1 sobre 5, ¿vale? Nosotros con la forma que hacemos de medir los cascos podemos ver ese patrón de desgaste y saber si es conformacional o es una adaptación antiálgica, ¿vale? Vale, más infecciones de ranilla. Esto es tremendo lo que llega a ver por ahí. Vale. Cascos herrados, cascos con un cojinete plantar en su sitio, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tengo el cojinete plantar atrofiado, porque no ha estado con movimiento, no se ha ejercitado, todo lo que es el estuche córneo tiene una memoria de forma muy bestia, y lo que hace es como un fuelle que se va cerrando. Si no hay algo que allí resista y que lo mantenga en su lugar, se encastillan. Aquí se habla encastilladura de esto, ¿no? ¿Por qué pasa más con caballos españoles que se encastillan más? Porque tienen una cantidad de tapa externa y tapa interna más gruesa, y el estuche es más potente y es más fácil que ocurra. Digas. ¿Y eso es por estar herrado? No. Claro, Sí, ¿no? claro, al inmovilizar, eso no se ejercita, habituación degenerativa, y entonces el estuche puede sobre. Es que no puedes, que tal, y ya pueden meter silicona, plantillas, aluminio, las duplo y todo lo que tú quieras. No se puede hasta que tú no descalzas. Y este caballo, incluso descalzo, hay muchas veces que como la tercera falange ya se ha deformado y se ha adaptado, se ha remodelado, el cojinete plantar se sabe que se desarrolla hasta los 5 años. Los erramos a los 3, muchos caballos. ¿Vale? Bueno, aquí culturalmente se hace así, pero sí, porque también son caballos con la... Es decir, volvemos al tema de las espaldas y las cuartillas. Vale. El caballo español, claro, es hijo de un cruce, sangre fría, ¿no? Berberisco, nos gusta decir que lleva árabe, pero, ¿sabes? Y a un pupurri, pero tiene las espaldas muy rectas. Estos son cuartillas rectas. Cuartillas rectas son estos cascos, ¿no?, que podemos ir un poco por ahí, ¿no?, a diferencia de este. ¿Sí? ¿Qué pasa? Anécdota, y seguro me paso del tiempo, me va a quedar mucha cosa para contaros.
En ganadería caballos españoles, voy, hago potros, hago de todo, y hago todos los potros que empiezan a domar y los quieren vender y que no son los top, ¿no? Que quieren llevar a San Jorge o a Doma y todo esto, ¿vale? También hago las madres o las hermanas de estos potros, ¿vale? Potros encastillados, madres y hermanas, con unos cascos abiertos, bonitos, tal. Es decir, el tema de cómo los hemos errado ha hecho que nos pensemos que ese casco de esa raza es así, y es el manejo. Es el manejo de la gestión de cómo los hemos errado, seguro. Sí, también, pero incluso un caballo descalzo y establado no va a hacer esto. Esto es súper patológico, esto lo que veíamos antes es súper anómalo, ¿eh? Después, claro, las exfoliaciones en cascos que no están bien construidos, no están bien nutridos, no están bien estimulados, pasan otras cosas, ¿no? Es como si a mí me haces correr de aquí al coche, ¿sabes? En tiempo, pues claro, lo hago menudo, no, estoy preparado para eso, no, estos cascos tampoco. Por eso a veces, no, es que cuando lo he deserrado, he intentado dejarlo en barefoot y se ha destrozado todo, es que igual no lo has preparado bien. Alguien te tendría que haber dicho, ¿no? O explicarte qué tipo de casco tienes, cómo está el hueso, qué cantidad de suela hay, vamos a prepararlo bien, ¿eh? Venga. Bien. Y claro, a nosotros nos gustaría casi siempre ver, incluso aquí los puristas encontrarían defectos, ¿eh? Que si el anillo que si tal. Pero bueno, es una época que yo hacía más rolling que ahora, quizás demasiado, pero seguir un poco, no hace falta más. ¿Qué más vas a tocar? No lo estropees, ¿eh? ¿Vale? Después anillos, los anillos famosos, ¿no? ¿Sí? A nivel externo, ¿no? Casco, joder, cada vez peor. Vale, los anillos que a veces vemos, ¿sí? Paralelos, a veces unos más juntos, otros más separados. Un caballo que pasta, esto le va a ocurrir siempre. No puedo tener un casco liso como un caballo que vive en una zona semidesértica. No, un caballo que pasta. ¿Por qué? Porque esto va a estar igual en un mes. Va a tener otra carga de nutrientes, de proteína, de carbohidratos, pues va a hacer otro tipo de efecto. La falacia, la laminitis, los caballos incluso a veces pueden casi nacer con laminitis. Siempre puede haber una inflamación de las láminas, no tiene por qué ser malo, ¿vale? Una infosura, es decir, que la laminitis es más potente, pasan otras cosas y el hueso se desplaza y pasan otras historias más complejas, eso sí que es jodido. Pero una laminitis, una inflamación, desinflamación de láminas, eso es la cosa más normal del mundo. En caballos que pastan, en caballos en naturaleza, lo sabemos, lo que os decía, esos estudios lo corroboran, y algunos otros también, ¿vale? ¿Que el caballo tiene que ir cojo? No, pero puede haber una inflamación, que le llaman subclínica. Situaciones que encuentras, ¿no?, de estos manejos, y este caballo, por ejemplo, razas frías, ¿no?, caballo grandote, son muy problemáticos. Yo entiendo que aquí hemos estirado demasiado el modelo que hemos querido reproducir de caballo grande. Todos los draft horses suelen ser muy, muy, muy complejos. Hace radiografías a caballos de 4 años que parece que tenga 30, con un nivel osteoporósico, de remodelación ósea, de artrosis prematura, súper bestia. Suele ser bastante recurrente. Entonces, claro, como el hueso está en formas diferentes, la línea blanca se abre y se reproduce el proceso que hemos dicho de autorrecorte, pero de forma patológica, con el hormiguillo. Autorrecortes, es una época para ver esto, en muchos lugares, este exceso, ¡pam!, revienta todo. Feo, sí, funcional, joder, si tiene mucha tensión, pues me lo cargo, Claro, aquí nosotros tenemos que acompañar estos procesos, mira, que no llegue a este punto, y si va a llegar, pues lo vamos a acompañar. 5 minutos. Venga, va. Sitios que son dramáticos, ¿no? Un sitio que fui a recortar un tipo de, no sé si eran apalusas o qué era, una pseudo ganadería, y si hice 10 caballos con, estos sí que estaban laminitíticos y pre-infosados, todos. Es decir, manejo, alimentación, todo mal, todo. Fracturas de casco también, ¿no?, que aquí hay que hacer, que aquí hay que movilizar y no sé qué, también chorradas. Descalza, limpia la zona si está muy abierta y puedes falsear un poquito y ya verás cómo se cura en unos meses. ¿Quieres acelerar eso? Puedes ayudarlo con otras cosas, pero inmovilizar tornillos, resinas, todo eso no funciona. No puedes inmovilizar un animal de 500 kilos pisando sobre una mano en un suelo duro, eso tú no lo inmovilizas ni de broma, con 3 tornillos y un poco de hilo de cobre. Queda muy bien para la foto de los reels o de tal, pero no es funcional. Queda claro con el casco, pero en casos de fracturación de la tercera falange, ¿qué recomiendas? Hombre, aquí sí que le pondría algo. Igual lo hierro.
con algo metálico y que inmovilice, pero con una prescripción. Voy a hacer una prescripción, le voy a poner esto a inmovilizar durante un mes y voy a hacer un seguimiento radiológico. A ver, y cuando es la fractura más sencilla. Bueno, si es, ¿no?, en el plano sagital, si es una así transversal, eso es más jodido. Pero si hay una fractura de la tercera falange en este sentido, a mí no me ha costado nada. Y lo he errado, o incluso puedo hacer un vendaje con un cast, ¿sabes?, potente, que me inmovilice. Hay muchas estrategias. Un tipo de zapato con una resina fuerte, puedes buscar, pero no pasaría nada. Yo, de hecho, las últimas veces que he utilizado un hierro clavado ha sido por una tenotomía y por una fractura de tejuelo. Y la he utilizado, es un recurso que yo sé hacer, pero con prescripción y en concepto clínico, y después lo saco y vuelvo a la normalidad. Sí, sí, no dejo una ortesis para toda la vida. Vale, esto igual nos lo pasamos, que ya hemos ido explicando cosas. Pues ya no llego, ¿no? Yo te daría ahora espacio para preguntas. Vale. Aunque la han ido haciendo. Delante del esto. ¿Dónde quedan? Sí, me queda la mitad. Vale. Bueno, al final, nuestro enfoque, que no voy a tener mucho tiempo para explicarlo, y empezamos con las preguntas, es discernir si lo que yo veo aquí, esto es conformacional, es de nacimiento o de edades muy tempranas, porque a veces también hay posturas antiálgicas en edades tempranas que los condicionan para toda la vida, o es un tema, pues, de postura antiálgica. No es lo mismo. Hay caballos que tienen un dolor constante que nadie ha percibido, nadie ha controlado. Es complejo, es muy difícil. Muchas veces hay tantos factores que lo hacemos mal, que hay muchas probabilidades, ¿no? Y a veces tienen posturas antiálgicas toda la vida. Nosotros radiológicamente podemos discernir si eso, pues, es antiálgico o es conformacional. Si tengo un caballo desviado así, pero la posición radiológicamente de las falanges está paralela al suelo y está bien, esto es conformacional. ¿Vale? ¿Cómo sería esto? Esto se llama barrido por el viento. Muchos potritos grandes, de tallas grandes, suelen tener estas deformidades, ¿vale? Esto es muy habitual y esto ya no lo cambias a esta edad. Esto, antes del año, incluso antes de los 2 meses, lo podría haber corregido. ¿Con qué? Con un zapatito pegado, con una extensión, ¿no?, forzando un poquito, o forzando bastante. 15 días saco el zapato, controlo radiológicamente, miro las zonas de crecimiento, cómo están, Esto es una cosa súper estudiada, súper demostrada, y es el momento de corregir. Cuando este caballo ya tiene 1 año y medio, olvídate. Igual puedes trabajar algo en las partes más altas, pero todo esto que vemos hacia abajo, de la yegua de allí, ya llegas tarde. Los potros. Es un momento súper bonito, súper dulce, súper fácil, súper barato de poner los caballos mejor. ¿Vale? Y esto, hay caballos que son así, pecho estrecho, hacia afuera. ¿Bonitos? No. ¿Siempre va a tener esta tendencia? Sí, claro. Siempre va a hacer, ¿no?, un tipo de desgaste muy concreto, tendré que gestionar y tendré que repetir. No voy a hacer un día un magic trim y lo voy a dejar con un recorte mágico precioso, milagroso, y lo voy a dejar parejo, no. El caballo va a seguir a lo suyo, pero yo tengo que detectar si esto hay una dolencia o algo. ¿Cómo lo sabría? Si las falanges estuvieran en posturas, ¿no?, que no estuvieran regulares. ¿Cómo lo hago esto? A partir del segundo recorte, la segunda medición, veo si se repite un patrón, y aquí ya derivo a un fisio, o derivo al veterinario, o a quien crea oportuno, para hacer la prueba diagnóstica correcta. Pero yo quiero empezar trabajando con placas. Yo tengo placas del 90%, y no tengo gente de élite, tengo gente normal, particular es la mayoría. Pero en la primera visita tú recomiendas hacer placas. Y si no son todas, unas, las negocias, pero es que si no estamos inventando. Después no me pidas que ese caballo funcione, lo estoy inventando. Puedo hacer acierto error, lo he hecho muchos años, pero no es la manera, ¿vale? Si queréis lo dejamos aquí. Os cuento, tenemos una escuela propia, nos dedicamos a esto, a formar gente de podología, con nuestra metodología de hacer esta medición, que lo quería explicar, de dónde sale, y os pongo las referencias, ¿vale?, que os lo he dicho.